aquí casual en esta oportunidad con Rodrigo Calvo Castro. Siempre hay que decir los dos apellidos, ¿verdad? Yo siempre digo que tanto le debe uno al papá como a la mamá como al papá en la formación que uno ha tenido. Para mí la historia y lo que pasó antes es de suma importancia. Es la referencia que tenemos de qué hemos sido y cómo podemos ir mejorando, ¿verdad? Yo creo que olvidar lo que ha sucedido en nuestro pasado, hay gente que dice, no, es que no quiero recordar lo que me pasó antes. Y yo creo todo lo contrario, hay que tenerlo muy presente, pero no como castigo o no como vanidad, porque tal vez te fue muy bien antes, no, es como aprendizaje para mejorar lo que pasó antes, para repetirlo. Y yo creo que en eso vos, mi estimado Rodrigo Calvo, tenés un sitio trascendental por cómo han manejado la historia, los datos del deporte en general, hablando más de fútbol, y eso se te agradece y se te reconoce, Rodrigo. Qué dicha que pudiste venir. No, muchas gracias por la invitación, Gustavo. No, es un honor estar acá en tu programa. Y bueno, sí, yo creo que la historia hay que documentarla. Yo desde chiquillo empecé a ver revistas en el extranjero, del extranjero que venían a Costa Rica. El gráfico, me imagino. El gráfico, había unas revistas, inclusive hasta alemanas, sin saber nada de alemán, hasta la fecha. ¿En la Casa de las Revistas? En la Casa de las Revistas. De hecho, recuerdo la primer ejemplar que compré sobre un partido que jugó Argentina-Brasil en la Copa Roca de 1971. Yo tenía 11 años y adquirí esa revista. Ya el amor al fútbol y al deporte me lo había inculcado mi padre 4 años antes. De hecho, fue el año que falleció mi papá. ¿Pero tu padre por futbolero? Era muy futbolero, a él le gustaba mucho el fútbol, le gustaba el boxeo. Claro, el boxeo de antes hecho, tenía mucho arraigo. Hacía sombra a veces a algunos boxeadores de la época, pero él nunca lo hizo profesionalmente. Mi hermano Daniel, que en paz descanse, practicó el baloncesto, jugó en primera división. Y amante de la vela y fue campeón nacional y campeón centroamericano y ganó una competencia en Miami en vela. Pero el amor del deporte me lo inculcó, yo empecé en el gráfico en el 71 a coleccionarlo y la revista Sol y Sombra y la revista Afición Sol y Sombra de Jorge Pastor Durán y Afición de Alberto Sáenz. Y veía a los gente de la época, pero mi papá me llevó al estadio de la mano la primera vez. Ya después viendo obviamente los recortes y las referencias, en 1967, final del 67, yo tenía 7 años, a ver un partido Hungría, la selección de Hungría, que se estaba preparando para México 68. La Hungría de ese tiempo, ¿verdad? Y estaba Laglo Fasecas, de hecho, que fue la gran estrella, y le metió como 3 goles a El Salvador en España 82. Y jugó esa noche en el 67, le ganó 3-1 al Saprissa. El portero, me acuerdo del portero de Saprissa porque me impresionó la forma en que atajaba, la forma en que apañaba, que era Víctor Hugo Quesada, el papá de Ugol. De Ugol, de Huguito. De Hugo Quesada. ¿Cómo era que le decían a Víctor Hugo Quesada? Gatelujo. Bueno, que el otro hermano de Hugo fue portero también por influencia de su padre, Víctor Hugo Quesada. Exactamente. Entonces, digamos, a mí me impresionó mucho. De hecho, en algún momento se lo hice saber a él a través de Hugo y conversé con él de esa experiencia. Era grande Víctor Hugo Quesada. Sí, y me impresionó las atajadas que le hizo pero a mí lo que más me impresionó fue cuando subí las gradas del Estadio Nacional, de la vieja estructura, y ver ese campo verde iluminado. Me impactó. Y ahí fue como amor a primera vista, digámoslo así, por decirlo de alguna manera. Pero es que tenés una memoria, porque eso nadie lo documentó, que sí. Rodrigo Calvo fue en el 67 al estadio. Tenés una memoria privilegiada. Lo recuerdo inclusive el hecho de que mi papá dejó el carro en el Paseo Colón. Y se fueron caminando. Nos fuimos caminando había demasiado era un llenazo entonces nos fuimos caminando hacia el Estadio Nacional, ahí, atravesando toda la sabana. Antes, ¿verdad? Sí, uno cogía el bus de Sabana Cementerio y se bajaba al gimnasio. Exacto, entonces eso fue un primer contacto con el fútbol. A ver ese partido entre Hungría y Saprissa. Mi papá era seguidor del Club Sport Herediano. Me recuerdo los domingos, inclusive ahí en la casa, ponía la radio con sus amigos. O sea, fueron a ver porque venía Hungría. Fueron a ver ese partido porque venía Hungría. Y en ese tiempo, obviamente, por la afición al fútbol, sin haber en ese tiempo como afinidad, voy a ir a ver el Club Sport Herediano o a la Liga. Y sí,
me inculcó el fútbol en un momento y me enamoré, digamos, obviamente. Y después, bueno, mi papá murió en el 71, yo tenía 11 años, pero sí recuerdo que fue las transmisiones del Mundial de México 70 por Telecentro Canal 6, los comentarios de Hugo Tazara y creo que, y bueno, eso, ver en familia. ¿Quién narró ese mundial? No lo recuerdo muy bien porque ya Colombia ya transmitía sí, los pero mundiales. José creo que no, don José Luis Ortiz no lo narró. José Luis lo hizo por Radio Colombia con Javier Rojas, Ajá. el mundial, ¿verdad? Que fue de hecho fue el primer mundial de Colombia. Correcto. Pero no recuerdo quién fue el narrador, pero sí recuerdo que los comentarios era Hugo Tazara, pero lo que sí recuerdo fue, porque fue una transmisión en directo, en vivo, reunir la familia en la sala a ver la final entre Brasil e Italia, que consagró Brasil, el Brasil de Pelé, de Jairzinho, de Gerson. Brasil que marcó época. Un equipazo ganándole la final a Italia 4-1. Esa final me tocó verla, entonces ahí empezó ese gusanillo a meterse. Sos pro brasileño, me imagino. No, era que curioso, me impactó más el fútbol alemán. ¿En serio? Porque vino el Mundial del 74 bueno. y eso fue una anécdota también interesante, estando yo en el colegio y por los horarios de los partidos coincidían con las clases en el colegio. Entonces las maestras me autorizaban a mí a escuchar el radiocito de transistores y comunicarle a los compañeros cómo iban los partidos. Entonces, sin saberlo, estaba practicando el periodismo y lo estaba transmitiendo a los compañeros. Pero tenía radio ya, Rodrigo. Un radiocito, sí, de transistores. Sí. Ya había ido a ver a Pelé contra el Santos aquí en el 72, el famoso partido, el famoso gol de Edgar Marín, recientemente fallecido, a Agustín Cejas. Eso yo lo vi con mis hermanos. Vi la final del 71, que para mí es el partido nacional más impactante, que fue la final de los penales, cuando Saprissa pierde la final en penales contra la Liga en 1971, que fue de hecho la primera final que se jugó en el fútbol nacional. ¿En qué estadio? En el Estadio Nacional. En ese tiempo no existía la diferencia de goles. Entonces, por ejemplo, el primer partido lo gana la Liga 2-1 en el Estadio Nacional el domingo anterior. Y el miércoles juegan y gana Saprissa 4-2. Uno diría que hubiera ganado por un gol de diferencia. ¿Miércoles a qué hora, perdón? Era en la noche, 8 de la noche. Había iluminación. Iluminación. Entonces vi ese partido a los 11 años, eso fue algo también muy bonito, vivirlo con mis hermanos. Ganó Saprissa 4-2 y se fueron a tiempos extras 1-1 con goles de Odir Yaques y de Oscar Emilio Cordero y vinieron los penales. Y de hecho Walter, que ya era jugador de la liga, mete el penal decisivo y fallaron. Hernán Morales hizo el único gol de penal y fallaron Odir Yaques, falló el Mudo Maña, que dicen que le dio al mundo. Coco Hernández dicen que lo pegó en la cruz de la Sabana. De la Sabana, sí, que estaba ahí atrás. Sí, pero también me tocó como un aficionado vivir la tragedia que fue perder contra Honduras de la eliminatoria hacia Alemania 74 en el Estadio Saprissa recién inaugurado, 10 de diciembre de 1972. Estaba ganando la selección 3-0 a Honduras. Estaba cocinado eso. Había perdido el primer partido 2-1 contra Honduras y estaba volcando la serie. Y viene el empate 3-3 y Honduras elimina a Costa Rica, que fue su gran satisfacción ese eliminatorio, porque después quedó eliminado y el que fue el Mundial del 74 fue la selección de Haití. De Haití, sí. Pero lo que te quería decir es que el equipo alemán de Beckenbauer, Gerd Müller, que era la base del Bayern Múnich, ¿verdad? Que hizo época, se enfrentó a Holanda, el Países Bajos, de Cruyff, que había ganado con el Ajax las Copas Europeas anteriores al Mundial, y fue una final lindísima y yo me enamoré del fútbol alemán y después vieron las transmisiones del fútbol alemán con Andrés Salcedo y Transtel, y ahí ya... Claro, era una hora, ¿verdad? Recuerdo que lo daba Canal 7 y era... Los sábados. Era una hora los sábados, cada tiempo duraba 30 minutos y era el partido del fin de semana anterior. Exactamente. Pero como uno no sabía cómo había quedado. Exactamente, pero entonces eso hasta la fecha, seguidor del fútbol alemán, y vieras que aunque uno simpatiza con Boca, simpatiza con el Inter, simpatiza con el Barcelona, mi equipo es el Bayern. Igual que yo. Ese es mi equipo. Eso lo compartimos. Digamos, y la selección alemana, que ahora tiene unos años muy malos, pero Alemania siempre ha sido protagonista. A mí me pasa lo mismo porque además, obviamente hay un apartado histórico que no me gusta. Admiro mucho la cultura alemana, ¿verdad? Hay un apartado histórico que no me gusta, pero sí lo Entonces, por ahí me dice seguidor del fútbol alemán hasta la fecha y digamos,
cuando empecé a coleccionar el gráfico y las revistas deportivas, no me imaginaba que me iba a meter el periodismo deportivo. O sea, era una cosa... Tenías 11 años, 10 años. Por sí, ahí. cuando empecé. Y ya después, ya en el colegio, se armó un club de periodismo, hacemos unos boletines. Ajá. Y el guarda del colegio, nunca se me olvida, Jorge Leandro, me dice... ¿Pero cómo te acuerdas del nombre? ¿Lo ves todavía? No, es que son Pero gente entonces que... me estás contando cosas de hace 50 años, yo no me acuerdo lo de hace 10 minutos. Sí, lo que pasa es que son gente que te queda marcada y sobre todo porque él dice, Rodrigo, pero ¿por qué si sos tan fiebre del fútbol? Porque yo todos los días, en mi casa llegaba a La Nación, Claro, pero yo cuando iba por el colegio, compraba La República. claro. Y porque yo hacía mis álbumes ya de recortes, hacía álbumes me encantaba el cine, entonces hacía álbumes de los actores de cine, me encantaba, Curioso, y entonces empecé a hacer álbumes de fútbol, sin saber que esos materiales me iban a servir años después como fuente de información. ¿Pero qué recortaba? ¿Había síntesis? No, de recortaba los las partidos? crónicas y ya las pegaba, hacía álbumes de los campeonatos y llevaba estadísticas y todo eso, empezó a meterme, y los compañeros veían eso, pero vos sos más como de periodista que otra cosa. Y el guarda me dice, ¿por qué no te haces periodista? No es a Javier Rojas y a Rápido Ortiz que andan en una gira. Me acuerdo que andaba en una gira cubriendo, creo que fue los previos del Mundial de Argentina 78. Yo salí del colegio en el 77 y fueron a Rumanía, Polonia, España, a Inglaterra a cubrir partidos y yo los grabé, yo los tengo grabados. Con los años... ¿El audio? ¿Tenés el audio? Yo tengo los audios. Pero es un tesoro. Sí, yo con los años se lo hice llegar a don Javier, a la familia del Rápido Ortiz, Alejandro a Chabelo, y ellos grabaron, hicieron unas copias y me regalaron unas copias en CD, porque yo las tenía en cassettes. Entonces yo grabé el Mundial de Argentina 78, de España 82, escuché a Pilo Bando grabando la Eurocopa del 80 en Italia. Entonces mira, me fui metiendo y sin saber que iba a ser periodista. Pero ya después sí ya te convencí. Ya en el 78 ya ingresé a la Escuela de Ciencias de Comunicación Colectiva. Duré mucho sacando la carrera Que porque... incluso te has de acordar quién era el director de la escuela en ese tiempo. No tanto, ya sí me acuerdo de los compañeros de generación. ¿Qué compañeros? Me imagino que muchos... Bueno, Marcelo Castro, Ajá. Luis López Rueda, que venía llegando de Nicaragua. sí. Recuerdo a Glenda Umaña, recuerdo, o sea... Vaya nombres, ¿ah? o sea, bueno... Ahí había a quien copiarle. Sí, no, y después... Todos buenos. Hice prácticas en la República y Luis Cartín me dio oportunidad, y Cartín Jr., de escribir artículos de baloncesto y de deporte. Recuerdo entrevistas que le hice a Germán Chavarría, a Omar Arroyo. Vi el debut de Gabelo Conejo con San Ramón en Heredia, cubrí ese partido. Ganó Herediano 2-1 a Ramonense. Y entonces empecé como una práctica universitaria en la República y después... ¿En qué año, perdón? 78. Eso fue 79, 80. Ah, ok. Y recuerdo no que estaba Tano ahí, no estaba Gaetano ahí. No, pero no estaba Gaetano, pero sí estaba, sí, bueno, sí tenía, obviamente, tenía una imagen de los periodistas de la época. Claro. Y bueno, porque yo guardaba las crónicas, yo tengo las crónicas de Gapari, tengo las de Gaetano Pandolfo Así Rímolo. los vimos, sí. Así los vimos, y las de Marco Aurelio Salazar, que fue mi jefe en Noticias Monumental. Y el caso fue curioso porque Manuel Fernández Cuesta tenía un semanario que se llamaba Cancha. Ajá. Y entonces hice una práctica también, hice unos articulitos ahí. Y entonces me aparece una oportunidad para ir a Noticias Monumental en 1981, que digamos que es como que marca mi inicio en el periodismo, aunque ya yo había tenido mi práctica antes. Y empiezo ya en medios de comunicación. ¿Quién te contrata en Monumental? Bueno, estaba Nora Ruiz. Doña Nora Ruiz de Angulo. Sí, y estaba, bueno, entre los compañeros también maravillosos, Eduardo Enrique Leiber, recientemente fallecido, Ajá. Ramón Alfonso Soto, Ajá. está Álvaro Villalobos, que fue presidente del Colegio de Periodistas, Profesor mío. Marlene Cambronero, Marta Fernández, José Meléndez. Don José Meléndez. Con José Meléndez tuve una experiencia... Que trabajaba para la agencia todavía y se fue a Cuba y todo. Sí, bueno, recientemente una polémica Sí. gubernamental, ¿verdad? Bastante... Sí. Y José Menéndez me dio clases de... bueno, Ufrán García también. Ufrán. Que fue compañero en La Monumental Nación y después en La Nación como editor. Y bueno, ya te digo, esos primeros contactos con el periodismo, con esos compañeros también, que ya te digo, Marcelo estaba empezando. Bueno, Alexis Rojas fue compañero mío, contemporáneo, Otto Fonseca.
¿verdad? Bueno, estoy olvidando muchos, pero en realidad compañeros que tuve y tanto como estudiante como compañeros que tuve después como en empresas. Y después ya mi paso en La Nación fue toda una escuela. ¿Qué es donde fue tu casa, digamos? Porque yo empecé en Radio Monumental, en Noticia Monumental, pero mi campo era el periodismo escrito. ¿Cuántos años duraste en el Monumental? En Monumental estuve 2 años, del 81 al 83, cuando supe que se estaba formando un semanario. Yo fui fundador de la revista Triunfo, entonces que era del Grupo Nación. Claro. Entonces ahí me empezó mi vínculo con el Grupo Nación hasta el 2014. Repasemos por favor con quién compartiste en Triunfo, porque yo la leía, estaba recién llegado a Costa Rica y admiraba tanto, creo que salía los martes, ¿no? Bueno, empezó publicándose los martes, después se pasó miércoles. Miércoles después, ¿verdad? sí. Pero mira, eso de Triunfo fue impresionante. Fue un balazo, pero fue impresionante. Yo digo que es un hito en el periodismo de nuestro país. Porque había habido obviamente sus revistas, ya te mencioné la de Jorge Pastor y la de Alberto Sainz y otras que hubo en esa época. Sí, pero lo de Triunfo fue muy interesante. El primer director fue don Guillermo Fernández Rojas, que venía de una maestría en Estados Unidos, y el subdirector era Manuel Fernández Cuesta, que ya había tenido la experiencia con él en el semanario Cancha que cité. Rafael Parra Montero, ¿verdad? Que eso fue también Otto Fonseca Alvarado. Y bueno, ahí empezó a armarse un equipo muy bonito, porque empezaron colaboradores como Paco Vargas, como Armando Calderón Padre. Bueno, empezó toda una escuela. Con el tiempo llegaron otros colegas como José Antonio Pastor, llegó Amado Hidalgo, llegó Erwin O'Connor. Entonces fueron 10 años en la revista Triunfo lo que duró, pero yo tuve un intervalo de 1 año y medio en el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Ah, yo no sabía que has trabajado en el ICA. Estuve ahí, digamos, 6 semestres, digamos, 3 periodos. En el ICA han trabajado periodistas de don Mario Segura Vargas. Don Mario Segura, Patricia León, Silvia Castillo, sí. Danilo Jiménez. Sí. Entonces, yo tuve esa experiencia y volví después a Triunfo. Pero esa experiencia fue muy linda porque aunque era institucional el periodismo que hacíamos, funcionaba como una agencia de noticias, porque los artículos que hacíamos, oiga, de agricultura, de medio ambiente, fue otro aprendizaje muy lindo que tuve, que me permitió, digamos, que los artículos se traducían en varios idiomas y como era una oficina, digamos, continental, digamos, regional, aparecían artículos en periódicos de Paraguay, en el Caribe, en Canadá, entonces funcionaba entre comillas como una agencia. Y había un convenio con Radio Nederland, entonces también hacíamos programas de radio que se transmitían en emisoras de Sudamérica y hacíamos programas también que se transmitían en Estados Unidos. Entonces eso fue una experiencia muy linda que fue 3 renovaciones por 6 meses, o sea, 1 año y medio. Y volví a los últimos meses de la revista Triunfo. O sea, la vi nacer y la vi morir. La acompañaste a morir. Digamos Digamos que ahí tuve mi primera cobertura en un campeonato mundial, que fue México 86, 40 días y 40 noches. Vi la mejor versión de Maradona, vi todos los partidos de Argentina. Te digo una cosa. Vi el partido del siglo, digamos, el partido del siglo en el sentido de lo que fue De Inglaterra. Inglaterra, todo el morbo de las Malvinas. Casi que había una guerra en las graderías con los hooligans, ¿verdad? Porque empezaron a lanzar cosas, claro, a pelearse con la barra argentina, que era bien brava, ¿verdad? Como la barra. Ver el gol más maravilloso de la historia de los mundiales, en vivo y de todo color, como se dice. Ver partidazo, porque digamos, estuvimos en varias sedes, estuvimos en Puebla, estuvimos en Guadalajara, estuvimos en Nesa. Pero el partido de Francia contra Brasil, el 1-1, que después se fue a penales y tiempos extra penales, que me le tocó pegan ver. el penal, que le pegan la Ese cabeza. fue el mejor partido que yo he visto de un mundial sí, presente. a mí me gustó muy, yo me acuerdo perfectamente de ese Entonces, partido. vi de los... Que Francia era una Francia, venía a ser campeona del Euro del 84, si mal no recuerdo. ¿verdad? Era Platini en su esplendor, sí, sí. ¿verdad? Era No, Jean Tigana, o sea, Luis Fernández en la Luis Fernández, un equipazo. Alain Girés. Y digamos, el tema es que, bueno, vi 19 partidos de ese mundial. Que para mí es el último gran mundial. Para mí, es nada más mi gusto. Sí, bueno, sí. Ya después, ahora juegan todos y ahora será en todo el mundo. El mundial, ha sido un mundial muy bueno. El de México 70, que bueno, lo vimos por televisión, sí, fue muy bueno. Pero ese de México 86 fue muy especial. A mí me tocó en la revista Triunfo ser el editor de la época de Italia 90. Manuel Fernández andaba cubriéndolo.
Y eso fue también muy bonito como editor vivirlo. O sea, el hecho de que, por ejemplo, cuando se dio el partido contra Suecia. Perdón, pero ya ahí, contame, porque te estás brincando lo de los fascículos. No, Digamos, porque lo de los fascículos no, en digamos, ese tiempo reventó también en Costa Rica. Bueno, es que son varias etapas. O sea, por ejemplo, estando en Triunfo me tocó hacer especiales de Eurocopas, Mundiales, Olimpiadas. Inauguramos una serie de entrevistas con figuras digamos, me tocó entrevistar en vivo, digamos en vivo, digamos, tener conversaciones antes de que fallecieran con los mejores jugadores de todos los tiempos, digamos, con Fello Mesa, con Alejandro Morera. Me tocó entrevistar a Macho Madrigal, me tocó entrevistar a Flaco Pérez, Álvaro Murillo, Rodolfo Herrera. Porque Triunfo inauguró, eran los inmortales. Entonces nos dividíamos entre la redacción para hacer entrevistas. Entonces esa también, esa experiencia, ese contacto con las glorias del fútbol me permitió a mí hacer encuestas. Yo veía, lo hacía el Gráfico y lo hacía en otros lados, que hacían encuestas, pero evaluaban toda la historia. Entonces yo busqué gente de los 20 y ellos me dijeron los mejores jugadores de los 20. Entonces hice el equipo ideal de los 20. De la década de los 20. Porque estaban vivos todavía, de los 30, de los 40 y así. Y eso lo fui publicando. Primero lo publiqué en Triunfo. Lo comencé comenzando cuando estaba en Monumental. Y después lo trasladé a Triunfo. Y después ya lo publiqué en La Nación, que era hacer los equipos ideales de las décadas. Que era lo más justo que gente que los vio jugar, los escogiera. Claro. Entonces también fue una parte también muy bonita, que me tocó el contacto porque los escogieron los propios exjugadores. Entonces ahí conocí muchos exjugadores. Y le daba mucha validez, ¿verdad? Le daba mucha validez. Obviamente era subjetiva la opinión, pero también retrataba las épocas. A mí me influyó mucho el Gráfico, es cierto, Gustavo, porque yo veía cómo de hecho, ellos... Triunfo en sí creo que era muy influido por el Y Gráfico. poco también, yo lo noté un poco en la influencia que tuvo en Ricardo Quiroz, que en paz descanse, cuando escribía sus crónicas y sus reportajes en Excelsior y después en La Nación, porque él era aquí con mucha gente, era muy seguidor de la revista El Gráfico. Pero a mí lo que me llamaba la atención del Gráfico era cómo documentaban la historia. Muy detallistas, profundizaban, uno notaba que había una investigación de por medio. Entonces, por ejemplo, me topé reportajes lindísimos, por ejemplo, con los que hicieron el Maracanazo, con los uruguayos que lograron el gran proeza del Maracanazo del 50, cuando le ganaron a Brasil en el Maracaná, en el Mundial de 1950. Y entonces, hubo una revista que sacaron antes de Argentina 78, el Gráfico del Mundial. Entonces exploraron todos los mundiales, buscaron protagonistas de todos los mundiales en cada país. Iban a Italia y protagonistas de los 30, porque todavía estaban vivos. Claro. Entonces eran crónicas y reportajes y entrevistas riquísimas que influyeron mucho. Entonces yo empecé en la revista Triunfo a tratar de documentar un poco también la historia. Me acuerdo un homenaje que hicimos a los Chaparritos de Oro. En la revista Triunfo hicimos todo un suplemento. Y les hicimos un homenaje a los que estaban en vivos y les entregamos unos diplomas. Hicimos un reportaje porque había que rescatar esa historia, había que documentarla. ¿Quiénes fueron los Chaparritos de Oro? Que ese fue el equipo que mentalmente influyó más en los de Italia 90. Rompamos el mito de los Chaparritos de Oro. Como pasó con los de Brasil 2014, rompamos el mito de Italia 90. Y eso va a ser por generaciones. No sé cuándo vendrá la próxima generación que nos llevará a soñar en un mundial, ¿verdad? O sea, ahorita estamos en un proceso de reconstruir el equipo nacional. Pero sí fue muy importante en esa época de Triunfo documentar eso. Y lo hicimos no solamente cuando, por ejemplo, el Cartaginés cumplía un aniversario, contra el Saprissa cumplía un aniversario de la gira al mundo en 1959. Entonces podíamos entrevistar y empezamos a documentar eso. Empezamos a documentarlo. Cuando en el 2021 nos llamó un poco antes, nos llamó la federación a varios colegas a que documentáramos 100 años de fútbol federado, ya teníamos mucho trabajo andado. Entonces, no solamente en mi persona, sino otros historiadores como José Antonio Pastor, como Gerardo Coto, como Cristian Sandoval, que ya teníamos avanzado mucho de la recopilación. Entonces nos facilitó en muy pocos meses montar un libro de 100 años de fútbol federado, que ahí la federación nos dio libertad editorial para que escribiéramos lo bueno y lo malo y lo feo de nuestro fútbol en 100 años.
Eso nos ayudó mucho y ya teníamos trabajo documentado. En el 97 en La Nación me tocó documentar, porque ya lo había hecho en los libros de Aventura Tricolor, para documentar lo que fue Italia 90. Mayela Solano, una historiadora, y este servidor, éramos como los coautores, y ahí se nos sumaron Everardo Herrera, Marco Peñaranda, Roberto García, Gustavo Retana, o sea, gente que nos ayudó, José Antonio Pastor, que nos ayudaron a documentar eso. Íbamos a hacer 6 libros con la imprenta Trejos Hermanos, pero el libro madre, el libro matriz era Italia 90. Al final solo sacamos 3, uno de Panamericanos, otro de Juegos Olímpicos. Eso me dio pie a que en el 97 en La Nación sacara Tiempos de Selección, que fueron unos fascículos sobre la historia de la selección. Antes, en el proceso eliminatorio, lo comenzamos antes de que arrancara la etapa, ya la hexagonal final de rumbo a Francia 98. Bueno, no clasificamos, pero quedó ese documentar. Y ahí documentamos selecciones no solamente mayores, sino sub-20, sub-17, las selecciones femeninas y todo eso. Entonces, ya esto es un trabajo de años, o sea, no es una cosa de ahora. Entonces, después a mí me tocó en La Nación ya como, ¿cómo se puede decir? Como especializarme más, dejar un poco la estadística. Ajá. Y un poco el reporteo. Sí, también. Para concentrarme en lo que es historia deportiva. Entonces, La Nación me permitió sacar unos libritos. El último que hice fue sobre legionarios, pero hice también la historia de los mundiales, 100 años los 50 años de cobertura de La Nación, cuando La Nación cumplió 50 años de haber salido al mercado. Una de las áreas que cubrimos fue deportes. Fue muchas cosas, ya te digo, en el 2004, el historiador Eugenio Rodríguez, a raíz de que Gaetano Pandolfo me recomendó con la UNED y con don Eugenio Rodríguez, que estaba diciendo Costa Rica en el siglo XX, que era una enciclopedia sobre todo lo que pasó en 100 años en Costa Rica. Y a mí me tocó hacer el ensayo de deportes. Y eso también se me facilitó porque ya yo tenía mucho trabajo andado. Solo tuve un mes para hacerlo. Yeah. Pero ya yo tenía el archivo. Rodrigo, ya vamos a continuar, pero quiero que hablemos del buzón de Rodrigo también. Ok. Porque yo he visto ahí preguntas que no son de fútbol. Exacto. Y yo digo, bueno, pero este carajo, ¿a qué hora duerme? O sea, hablamos mucho de Mr. Chip, que supongo que lo seguís también, ¿verdad? Sí, sí. Que es más estadística, es una cuestión de estadística. Sí, sí. Y que la estadística tiene un peso tremendo, así como la historia. O sea, es que la historia tiene uno que tener una rigidez, porque supongo que vas a la... Bueno, antes iban a la biblioteca, ahora... No, seguimos yendo, pero sí, ya con menos... Claro, menos frecuencia, porque tenemos acceso al archivo digital, por ejemplo, de la biblioteca. Por eso, pero digo, tenés que leer muchas cosas, porque conozco de tu rigidez, porque en un documento puedes leer una cosa y no la puedes dar necesariamente por cierta. Tal vez en el otro lees algo de lo mismo, pero dice algo distinto. Entonces hay que contrastar. Eso es un ejercicio periodístico cansado, pero necesario. Sí. Y ya venimos para que me hables de eso. Aquí Casual, junto a Rodrigo Calvo. Aquí casual en esta oportunidad junto a Rodrigo Calvo, periodista, historiador del deporte de nuestro país. El buzón de Rodrigo, que lo recuerdo yo perfectamente. Incluso yo leía la pregunta y tapaba la respuesta, ¿verdad? A ver, digo yo, me acuerdo, no hombre, ¿cómo voy a acordar yo de esto? O a veces uno lo buscaba. Y ahora es otra cosa, ¿verdad? El Google y todo eso, pero igual hay detalles que no los encontrás. Hay detalles históricos que uno no los encuentra así tan sencillo. Eso supongo que se convirtió en una pasión tuya, contestar ciertas preguntas. ¿Te han hecho alguna pregunta que hayas tenido que responder? Lamento mucho no poder responderle.
Bueno, sí, en realidad la sección fue muy variada, recibí toda clase de preguntas. ¿Qué año nace? Bueno, nació en 1994 en el diario Al Día, con miras al Mundial de Estados Unidos 94, en una reunión de redacción que estaba presidida por don Armando González, hoy director de La Nación. Un colega, Jorge Umaña, propone que Rodrigo, digamos, Rodrigo asuma una sección de preguntas de aficionados sobre los mundiales. Y entonces, bueno, está bien, está bonito el reto. Y entonces empezamos a anunciar que iba a haber esa sección y empezaron a llegar las preguntas de los mundiales y se llamaba Pregúntale a Rodrigo. Pregúntale a Rodrigo empezó así y ahí recibí toda clase de preguntas muy variadas de los mundiales. Pero apenas terminó el mundial, la sección tuvo que continuar porque empezaron a seguir llegando las consultas de los aficionados y ya no era sobre mundiales, eran ya de todo tipo. Entonces recibí todo tipo de consultas, a veces algunas complicadas que yo no tenía, pero me lanzaba el desafío, el reto de buscar la noticia, porque uno no lo tiene todo, entonces uno empezó a investigar, indagar, que era un poco lo que yo seguía un poco en periodismo, que era hacer mi propia agenda propia. Entonces buscaba sobre un tema, todo tipo. Igual pasaba con el tema de la historia. Buscaba sobre el tema un montón de documentación, en libros, en internet, empezaba a reunir información y después, bueno, cómo ordeno esa información también para responderla en pocos caracteres. Así empezó. ¿Y te la llevaste a La Nación? Cuando yo me voy para La Nación, en 1995, yo estuve del 93 al 95 en Al Día, pasé a La Nación, que ya te digo, Triunfos fue del 83 al 93. Sí, que para las generaciones jóvenes todo era el mismo emporio, digamos. Sí, de La Nación. Tenían revistas estaba Rumbo, que era de política, estaba Perfil, que era para mujeres, y estaba Triunfo. Y Triunfo empezó del 83 al 93. En el 93 paso yo Al Día y en el 95 pasó a La Nación. Entonces ahí me llevo yo al buzón y ahí se le cambia, buzón de Rodrigo. Entonces ahí siguió. Normalmente se publicaban los fines de semana, pero después ya era como religión, en suplemento deportivo venía la respuesta del buzón. Y me llegaban toda clase de preguntas, hasta las direcciones de los equipos, cómo escribirla en ese tiempo. Estamos hablando, quiero información no sé, de los Lakers. ¿A quién le escribo? Entonces ahí yo tenía como una sección como también para que la gente buscara y cómo escribir, porque en ese tiempo era por correo o mandar cartas, ¿verdad? Pero también llegaba todo tipo, ya empezaban a preguntarme sobre grandes partidos, sobre jugadores, y no solamente sobre fútbol, sino de otros deportes. Entonces fue muy, muy bonito porque fueron llegando preguntas, retos semanales para contestar. Habían a veces cuando me daban mucho espacio, que se respondían 3 o 4 de las consultas, se respondían. Trataba de hacerlo más sintético, trataba de aprovechar, pero muy importante identificar a la persona y identificar de dónde escribían. En un momento dado poníamos el número telefónico, entonces empezaban a llamarme para que resolviera tareas de escuelas y de colegios y trabajos universitarios. Entonces fue cuando decidimos eliminar el número telefónico, entonces solamente por correo electrónico, a veces, porque no le rendía uno al día. Pero porque la sección tuvo ese efecto, vamos, y es un efecto era que como escuela para todos. Sí, porque uno no sabe para quién escribe, sí, y recibía claro, todo tipo de preguntas, y no solamente de Costa Rica, sino de colegas de otros lados. Incluso te escribían familiares de deportistas, mire, le agradezco mucho, él fue mi abuelo, taca. Hasta la fecha, porque todavía me siguen escribiendo. Que la tenés en web ahora. Ahora tengo, el buzón de Rodrigo está en la web también, como cuando salí de La Nación en el 2014, ya lo inscribí en el registro de la propiedad y hasta el día que me muera estará el buzón de Rodrigo. Que la web es buzonderodrigo.com. Para que vayan. No saco noticias, más que todo son como reseñas de historia deportiva, pero y de todos los deportes. Obviamente el deporte mayoritario que es el fútbol, pero sí me permitió, inclusive en un momento dado, cuando venían eventos, responder sobre la Copa de Oro, o responder sobre los mundiales, o responder sobre las Eurocopas o las Copas Américas. Entonces había mucha variedad, llegaba toda clase de preguntas. Cuando yo salí de La Nación,
logré seguir, después de un patrocinio, el tener el buzón de Rodrigo en la Extra hasta el año pasado en que me pensioné. Eso estuvo como del 2016 al 2022, estuvo en la columna. Y ya más o menos en el 2018 la había comenzado, 2017, 2018 la había comenzado ya en web, cuando hemos comenzado ahí a formalizarla como buzón de Rodrigo. Pero bueno, el buzón de Rodrigo ha sido toda una experiencia, ha sido muy bonito el contacto con la gente, con familiares. Recientemente recibí una muy interesante, porque yo he sacado una reseña, este año se cumplieron 45 años del exacampeonato de Saprissa. Entonces yo publiqué la historia de los 6 campeonatos, pero recientemente me hicieron una pregunta, ¿en qué partido exacto fue que Saprissa logró cada campeonato? Y está bonito, porque son 6 partidos. Entonces eso es ampliar en el buzón esa respuesta. Entonces también, ya te digo, muchas veces... Sigue siendo exigente. ¿Y cómo es tu rutina? ¿Cómo ha sido tu rutina? Porque, uno, tienen que leer mucho. Bueno, sí. 2, tienen que saber a dónde buscar. E incluso buscar protagonistas que todavía den testimonio vivencial de cosas que tal vez no están escritas. Entonces hay que ir armando también. Sí, me tocó algunas veces documentar algunas de las respuestas con información que ya tenía, pero llamar directamente a protagonistas. Sí me pasó con Roy Sáenz, con José María Macho Agüero, que recientemente falleció, con el mismo Edgar Marín, con muchos, Danilo Montero, delantero del Herediano. Con muchos de ellos tuve que llamarlos para que me ampliaran y me aclararan algunos temas. Inclusive, aunque la respuesta era propiamente su trayectoria, me gustaba incluir algunos datos personales. Igual me pasó con Errol Daniels. Entonces era muy importante no solamente lo que uno pudiera recopilar, lo que uno pudiera escribir sobre ellos o investigar, sino también el hablar con los protagonistas. Eso fue muy importante porque enriquecía la columna. Pero ¿ya digitalizaste toda la información que tenés? ¿O? Bueno, sí, lo tengo digitalizado. Tengo mucho también respaldado con documentos. Tengo folders por temas temáticos. Las bibliotecas. Es una casa, me imagino que un cuarto de tu casa es... Un cuarto y medio, digámoslo así. Caramba. Porque también donde está la televisión, ahí también tengo, donde está mi computadora, ahí tengo también otra parte. Porque también mi afición no solamente ha sido de coleccionista de revistas o comprar mucha literatura. Recientemente compré la biografía de Federer y de Roger Federer y de Michael Jordan. Me gusta leer temas igual me pasa con ver documentales sobre temas basados en hechos reales y cosas así. Me gusta el grupo ABBA y cosas así, pero... ¿te gusta la música? Sí, la música. De hecho, cuando estuve en La Nación, que a veces escribía, editaba los fines de semana, pero entre semana escribía los especiales, a veces escribía algunas notas diarias, pero también escribía para la revista dominical o para la Teleguía, escribía sobre series de televisión, sobre cine. Eso no lo recordaba. Sobre cine. Cuando se cumplieron los 100 años del hundimiento del Titanic, cuando se cumplieron... Sí, te gusta la historia en general. Me gusta la historia porque también documenté lo que fue lo de todos los especiales que hubo sobre John F. Kennedy. Te digo, o sea, lo de la visita de Lindbergh a Costa Rica, Charles Lindbergh, cuando cruzó el Atlántico, aquí vino con el Espíritu de San Luis, que fue el famoso avión, el viaje interoceánico de Nueva York a Francia. Aquí vino un año y medio después y ya él trabajaba para las rutas la Panamericana, Pan American, que vino todas las rutas aéreas, ellas vino a cruzar con el Espíritu San Luis, entonces vino una gira latinoamericana. Entonces me tocó documentar también lo que ha sido la visita de Lindbergh, hice algunos artículos sobre eso. Porque mis familiares, mi tío fue piloto del AXA, mi hermano fue piloto del AXA también, por el lado, digamos, el primer viaje siniestrado en Costa Rica falleció mi abuelo, en 1937, fue también un avión. Pero vamos, el tema es que el tema de la aviación ha estado muy metido en mi familia y entonces lo de Charles Lindbergh también fue una cosa muy bonita para escribir. Ha sido muy variado. O sea, periodista, historiador, ponerte el apellido deportivo
está bien, pero soy va más periodista, allá. sí, pero sí, soy más deportivo, obviamente, Sí, por porque, las digamos, circunstancias y todo. y Pero trabajé la mayor parte de mi tiempo, la época mía activa como periodista fue como periodista deportivo. Solo 2 años trabajé en noticias de todo, pero también hacía periodismo deportivo, que coincidió igualmente en tus ratos cuando fue en Noticia Monumental. Pero por ejemplo, investigas otras cosas. investigo otras cosas. Por ejemplo, me gusta mucho, bueno, estoy con la idea de hacer algunos libros, documentar algunos libros, y no todos son de fútbol, vamos, no todo es de deportes. Obviamente ando buscando el financiamiento para poder, más que todo es costear los costos de producción Claro. de estas publicaciones, porque sí creo que hace falta documentar todavía muchas cosas, hace falta documentar algunas cosas, no solamente de deportes, sino Sí, tenemos muchos vacíos. hay muchos vacíos. Pero no sé, mientras tenga salud y energía, quiero seguir. Ojalá que falte mucho por derrochar de todo eso que conoces. Vamos a ir a la pausa, Rodrigo, y te voy a dar ventaja. Te voy a dar ventaja. Ahora me dijiste que tuviste que hacer en un mes un compendio De 100 años. 100 años de los hitos más importantes del deporte, supongo que se Sí, trataba así de eso. fue. Yo creo que me menciones 3. A ver, ¿qué pusiste en eso, de lo que recuerdes? Por lo menos 3. Ya continuamos. Aquí casual, junto a Rodrigo Calvo. Aquí casual junto a Rodrigo Calvo, que nos va a hacer falta tiempo, ya lo sé, pero bueno, así es esto. Y los 3 históricos del deporte del siglo XX. Siglo XX, porque sí, yo cuando documenté eso fue para el siglo XX. O sea, ahí se mencionan atletas extraordinarios. De hecho, hay como una segunda parte los comentarios que vienen como los grandes protagonistas, pero no ya la época ya de leyendas. Obviamente los deportes individuales, ahí yo mencioné el 6º lugar de Andrés Brenes en la Olimpiada, Aquí lo tuvimos. los logros en Cuamo y San Silvestre de Rafael Pérez, el 5º lugar en el Mundial y el 7º lugar como mariposista en Olimpiadas de Milagro París. En ese momento la medalla de plata, la primera medalla en una Olimpiada, que fue Silvia Paul en Seúl 88. Y resalté obviamente a Claudia, obviamente campeona mundial y medallista de oro en Atlanta 96. Y a nivel colectivo, lo que en ese momento, aunque se mencionó el tema de los chaparritos de oro, lo que fue la hazaña de Italia 90, porque era nuestro primer mundial y logramos avanzar a la segunda ronda de una Copa del Mundo. Entonces esos fueron como los grandes ejes de ese, aunque obviamente era una crónica de todo lo que pasó en 100 años. Y ahí obviamente se mencionó lo que fue la importancia de la Vuelta Ciclística, la Copa del Café, eventos también. Y fue, aunque ya tenía trabajo andado, durante un mes tuve que concentrarme. Vos te internás, me imagino. De hecho, tuve que pedir permiso en el periódico para poderme concentrar y cumplir con ese compromiso, porque ya estaba en las últimas de lo que era producción. Y fue muy interesante porque ahí personajes como personajes de la cultura escribieron de cada uno de sus áreas. Mario Eugenio Dengo, o sea, hay un montón de personajes que escribieron sobre lo que pasó en el siglo XX en 3 tomos. Y en el tomo, creo que es el 2, viene un ensayo sobre deportes. Y ahí es donde viene eso resaltado. Es un honor, ¿verdad? De la UNED, sí, eso fue un honor. Me ha tocado ese honor también en documentar lo que fue los 100 años del Club Sport Herediano, el centenario. No solamente a nivel escrito, sino a nivel ya audiovisual. Y también lo que fue con los colegas que hice el crónica del centenario del fútbol federado en 100 años. Entonces, ya esa cuestión de lo de la UNED, digamos, y todo lo que yo venía haciendo me marcó el camino. O sea, por aquí tengo que, esto me tocó. Historia. Esto me tocó, digamos, y me apasiona. Me apasiona. Y tengo mucha paciencia porque sí, como mencionas, hay que revisar, hay que leer. Sí, no es que leí algo, esto es. Hay que cotejar datos,
hay que corregir datos, a veces hacen investigaciones y después a los años surge otro dato que cambia eso. Cambia la historia. Y cambia la historia. Y Rodrigo, ¿sos consciente de que ha sido ejemplo para muchas generaciones de periodistas? Por ejemplo, para la mía, ha sido ejemplo. Yo soy un gran seguidor tuyo desde siempre. Y a mí, yo descubrí a Rodrigo Calvo, porque por ejemplo, Everardo Herrera, que para nadie es un secreto, es uno de mis maestros, me decía, lee a Rodrigo, lee a Rodrigo, lee a Rodrigo. Creo que fue compañero tuyo, ¿no? En La Nación. En La Nación. Y fuimos compañeros de universidad también. Entonces, ¿sos consciente de eso, Rodrigo? Bueno, no me he puesto a meditarlo de esa manera. Porque te puedo citar más nombres de mi generación, que hablamos siempre de Rodrigo Calvo. Sí. Con Cristian Mora hablamos mucho de Rodrigo Calvo. Bueno, con Sandoval, obviamente. Sí, bueno, muchos. Agradezco los conceptos, porque ya te digo, uno no sabe para quién escribe, para qué investiga o para qué uno hace las cosas. Ya te digo, uno recibe retroalimentación con el tema del buzón de Rodrigo. Y uno hace las cosas porque le nace hacerlas, pero uno no sabe si le va a servir a alguien o a ser reflejo o ejemplo para alguna gente. Me siento orgulloso de eso que me estás diciendo porque no me he puesto a pensarlo de esa manera. Te confieso, yo bromeo mucho con algo cuando... A ver, yo tengo pésima memoria, Rodrigo. O sea, yo tengo muy mala memoria. No todos tenemos esa cualidad, son cualidades también, Rodrigo. Y es algo que se desarrolla también. Y te digo, yo leo mucho, pero tengo mala memoria. Entonces, cuando a mí me hacen alguna pregunta, yo le doy la dirección del buzón. Le digo, vea, eso pregúntaselo a Rodrigo Calvo. Le digo, porque en realidad es un sitio de mucha ayuda para nosotros, los periodistas, y por supuesto para el público, ¿verdad? Sí. Rodrigo, me gustaría que también, para ir aterrizando, hicieras una crítica constructiva, porque sé que sos una persona constructiva, del periodismo de hoy. Si querés el deportivo, porque, bueno, tomando en cuenta que ha cambiado mucho la forma de producir contenido, ¿verdad? O sea, uno tiene que entender de que no siempre lo de antes fue mejor, como caemos a veces cuando ya vamos cumpliendo años. Pero, ¿qué crítica constructiva le harías al periodismo actual? No, yo respeto mucho a las nuevas generaciones de periodistas, los entiendo, digamos, porque ellos intentan, o sea, obviamente tienen otra visión de las cosas y han vivido otra realidad de la que nosotros vivimos. Tienen muchas facilidades tecnológicas, está el tema de las redes sociales que empezó a dictar un poco las agendas de los medios de comunicación y yo lo entiendo y lo comprendo. Obviamente a veces hay cosas que le chocan a uno, pero también me pongo a pensar también de que el buen periodismo se puede hacer todavía. O sea, eso no implica que las nuevas generaciones investiguen, lean, se documenten, porque uno tiene una gran responsabilidad. Uno es formador de opinión, uno está interpretando la historia, uno está documentando la historia, hay que ser rígido y hay que también ser muy, muy respetuoso con a quién le escribe también y a quién... Ya te digo, yo respeto y creo y comprendo un poco la generación actual de periodistas, los entiendo y también uno está abierto también a dar consejos, pero también no todos son tan receptivos a recibir consejos que uno hace en tono constructivo. Me parece que el buen periodismo todavía se puede hacer. O sea, el buen periodismo se puede hacer, el saber la función que uno está ejerciendo en la sociedad, que es muy importante en esta época tan complicada que estamos viviendo, y sobre todo, por ejemplo, en el deporte nuestro, que ha venido de capa caída en todos los ámbitos, ¿verdad? Entonces, ya nuestras representaciones internacionales no son tan, ¿cómo decirlo?, no son tan exitosas como la del pasado, a pesar de las limitaciones que tenían. Pero, por ejemplo, uno sabe que uno puede aprender y documentarse con la gente del pasado porque eso también es saber conducir. Por ejemplo, el proceso de la selección, el último, lo que pasó en el 2014.
¿qué fue el secreto del 2014? ¿Qué enseñanzas hubo del 2014 para que se aplique en los próximos procesos? Y si usted ve lo que pasó en el 2018, en el 2022 y lo que medio se proyecta para el 2026, se alejó un poco de qué fue el éxito de aquello, no solamente porque hubiera un buen entrenador, sino, y esa generación de jugadores, ¿por qué llegaron a esa plenitud? ¿Qué hubo detrás de eso? Procesos anteriores, entrenadores formadores, ¿y qué pasó con eso? O sea, ¿por qué si fuimos exitosos y tuvimos campeones olímpicos y otros? Obviamente el periodismo tiene una función muy importante, porque un poco triunfo, por ejemplo, volviendo a la revista Triunfo del deporte, pero también el Triunfo supo con la crítica, con la sana crítica, reorientar un poco como formadores de opinión en su momento de por dónde podía andar y para eso uno se documentaba o por eso buscaba especialistas. El buen periodismo se puede hacer en la época actual de redes sociales, que es tan complicado, que es un mundo, pero las redes sociales hay que saberlas interpretar porque pueden direccionar muy bien el futuro del periodismo. Rodrigo, en cortito, ¿te gusta el periodismo opinativo? ¿Y qué pensás de él? Sí, claro que sí, y creo que es muy importante, digamos, bueno, en eso yo tuve Edgar Espinosa, tuve Con muchos sus maestros, columnas, sí, claro. Edgar Fonseca, gente que lo orientó mucho a uno en eso. Y es todo una escuela, porque no solamente es en lo que uno documenta una columna de opinión, en cómo uno ordena las ideas y lo que uno quiera transmitir, con un tono constructivo. Y bueno, obviamente obviamente el receptor, lo importante es que sepa recibir esa información, sepa capitalizarla, sepa digerirla. Y sí, obviamente es muy importante y yo creo que los medios deberían de buscar también explotar más esa área, porque es muy importante para, por un lado, orientar y formar la opinión de en estos momentos que ha habido tanta violencia, por ejemplo, en los estadios y cosas de esas, pero también que sepa también a los protagonistas o los deportistas recapacitar para que reorienten el rumbo de sus carreras. Te agradezco mucho, Rodrigo, que hayas venido. Para mí es muy importante, es en lo que yo me he desempeñado toda mi vida profesional, soy periodista, entonces para mí me llena mucho, la verdad, y yo sé que sos periodista en el amplio sentido de la palabra, porque ser periodista, yo siempre he creído que no es solo porque estudié periodismo, me parece que es tremendamente importante la academia, pero sos periodista porque un periodista nunca se termina de formar. Todos los días está en constante formación porque lee, porque se pregunta, porque es curioso, porque le gusta investigar por lo mismo. Y yo sé que sos así, porque he seguido tu carrera. Así que para mí ha sido un verdadero placer que hayas venido hoy aquí, Rodrigo, y que ojalá busque la forma de incidir en la formación de los nuevos periodistas, que a veces siento yo, y lo digo con toda humildad, confunden lo de informar con opinar. O sea, sí, hay cada uno cosa, yo creo que las dos son muy importantes, pero cada cosa en su cajón, y hacer un mix o una mezcla a veces es peligroso. Exacto. Así que muchas gracias, Rodrigo. A las órdenes, muchas gracias. Gracias. Aquí Casual, junto a Rodrigo Calvo.